Muy bien, vamos a estudiar la palabra del Señor. Acuérdense que estamos estudiando Efesios y hoy tenemos una tarea. Vamos a tratar de cerrar el capítulo 4, ¿verdad? Porque yo pienso que a estas alturas el capítulo 4 de todo lo que hemos venido estudiando ya más o menos ya le captamos. Así de que vamos a tratar de cerrar el capítulo 4 el día de hoy. Nos quedan algunos versículos, pero vamos a tratar de darle, darle prisa para así terminarlo el día de hoy. Amén. Entonces, el tema de hoy, estamos en el capítulo 4 de Efesios. El tema de hoy es no contristemos al Espíritu Santo. Es un tema muy importante, muy importante de conocerlo. Y tampoco es muy difícil de que nosotros no lo podamos entender. Es algo que sí podemos entender. Porque todos nosotros sabemos lo que es estar tristes, ¿verdad? Entonces, Pablo dice, no contristemos al Espíritu Santo. Oremos, Padre Celestial, aquí estamos. Te damos gracias por todos los hermanos. Gracias porque nos permites estar aquí en esta celebración. Todos juntos adorándote y todos juntos estudiando tu palabra. Oramos para que en esta hora, Señor, nos hables una vez más a nuestra vida, Señor, y que seas tú capturando nuestras vidas, que seas tú tocando los corazones, Señor. Gracias porque tu palabra es la única que nos trae vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Amén. Entonces, no olvidemos pues que el contexto del capítulo 4 es dos cosas importantes. Es decir, todo lo que hemos venido estudiando en el capítulo 4 se encierran en dos cosas muy importantes. Número uno es nuestro andar, el andar de acuerdo al llamado que Dios nos dio. Amén. Entonces, cuando entramos al capítulo 4, el apóstol Pablo nos dice, o le dice a los efesios, bueno, ya entendieron lo que sucedió en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Ya entendieron que ustedes son escogidos en Cristo. Ustedes son predestinados en Cristo. Ustedes son fueron amados, ¿verdad? Ustedes fueron redimidos por el amado, por Cristo. Ya ustedes entendieron que son que son el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ya entendieron que son el reino de Dios. Ya entendieron que son la plenitud de Dios. Ya entendieron que son la familia de Dios. Ya entendieron que son la morada de Dios, ¿verdad? Entonces ya entendieron que no hay judío, no hay gentil, son un cuerpo en Cristo. Entonces entrando al capítulo 4 le dice, órale pues, entonces vamos a caminar o vamos a andar de acuerdo a ese llamado que Dios nos dio. Amén. Entonces, por eso todo lo que hemos venido estudiando en el capítulo 4, su contexto son dos asuntos muy importantes. Número uno, nuestro andar, ¿verdad? De acuerdo al llamado con que nos ha llamado Dios. Vamos al capítulo 4, Berna, versículo 1. Yo pues preso en el Señor ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, todo lo que seguimos estudiando y lo que todavía nos falta del día de hoy, su contexto es este primer punto. Amén. Es nuestro andar. O sea, de que nosotros tenemos que andar de acuerdo a ese llamado que Dios nos dio. De acuerdo, en ese círculo nos tenemos que mover. Amén. Y no salirnos de allí. Nosotros somos celestiales, tenemos que andar de acuerdo a esa vida celestial. Somos la familia de Dios, tenemos que andar de acuerdo a esa familia. Somos hermanos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ya no tiene que haber divisiones, somos miembros los unos de los otros. Entonces, de acuerdo a ese llamado, nosotros tenemos que andar. Y punto número 2 es guardar la unidad del Espíritu. Entonces son dos cosas que no debemos de olvidarnos del capítulo 4, ¿verdad? Hay muchas cosas que hemos venido estudiando, pero su contexto están
en estos dos puntos, ¿verdad? Nuestro andar y el guardar la unidad del Espíritu. Pablo dice, son uno en Cristo, ya no son judíos, ya no son gentiles, son uno en Cristo Jesús. Amén. Entonces tenemos nosotros que ahora llevarlo a la práctica, vivir en esa unidad, guardar la unidad del Espíritu, porque por un solo Espíritu nosotros todos fuimos metidos en este cuerpo. A todos se nos dio, dice Pablo, a beber de un mismo Espíritu. Entonces dice, guarden la unidad de ese Espíritu. Amén. Entonces, hermanos, es muy importante pues no perder el contexto, porque así vamos disfrutando cada versículo que nosotros vamos estudiando, lo vamos disfrutando. Por ejemplo, los versículos que nos continúan a hoy, o sea, el clave es el versículo 30. Si nos llevas allá, Berna, Efesios 4:30, ese es nuestro versículo clave de hoy, ¿verdad? Y es donde agarramos el tema de hoy. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados. Acuérdense que en los capítulos anteriores, allá fuimos sellados, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. Entonces, ese Espíritu Santo ahora está dentro de nosotros. Ese Espíritu Santo está dentro de ti, está dentro de mí. Por lo tanto, ese Espíritu nos ha unido. Amén. Y ya no hay mexicano, americano. Ya no hay nacionalidades. Somos uno en Cristo Jesús. Y ya hemos aprendido de que cuando hablamos de que somos uno en Cristo, estamos hablando de todos los creyentes, todos los cristianos, ¿verdad? Pero Dios nos dio una localidad para que ahí nosotros practiquemos la unidad. Pero cuando nosotros miramos a otro hermano de otra congregación, nosotros tenemos que entender que es nuestro hermano en Cristo Jesús, no importando su denominación. Los que hemos entendido es que ya no hay denominaciones acá, ¿verdad? Tristemente todavía hay mucha niñez espiritual. Pero cuando ya estamos creciendo, ya vamos dejando esas cosas que son de niños y entendemos que somos un cuerpo en Cristo. Entonces ya nosotros vamos dejando todo lo que causa división. Amén. Entonces, pero aquí, vuelvo a repetirlo, aquí en la localidad lo estamos practicando, guardando la unidad, guardando la unidad. Si lo experimentamos aquí, si lo practicamos aquí, de seguro que cuando veamos a un hermano, lo vamos a saludar con ese mismo amor. Amén. Entonces, los versículos que nos faltan para llegar al 30, ¿verdad? Van a ir siempre bajo ese mismo contexto de nuestro andar y el guardar la unidad del Espíritu. Y los dos versículos que siguen de aquí para terminar el capítulo siguen siendo bajo el mismo contexto de nuestro andar y guardar la unidad. Entonces, para que vea, el versículo 30 es muy importante. Lo que Pablo dijo en el versículo 30 es muy importante. Porque si nosotros no estamos practicando, es decir, viviendo nada de lo que nos han enseñado en todo el capítulo 4 y en estos versículos que continúan, entonces lo que va a suceder es que nosotros somos personas o creyentes que lo que hacemos es solo entristecer al Espíritu Santo. Entonces yo quisiera que esa palabra entristecer la tomáramos muy en serio, pues. Que no nada más digamos, no entristezcamos. Ahorita lo va a alcanzar a mirar que ese es un asunto muy, muy importante de entender. Contristar al Espíritu Santo. Amén. Entonces les hago estas dos preguntas. ¿Qué sucede si nosotros no andamos de acuerdo al llamado que Dios nos ha dado? ¿Qué sucede cuando nosotros no vivimos de acuerdo a esa vida celestial? ¿Qué pasa cuando nosotros no estamos viviendo como familia de Dios, como hijos de Dios? ¿Qué sucede? Lo que va a suceder es el versículo 30. Vamos a contristar al Espíritu Santo. Amén, hermanos. ¿Qué sucede cuando
cuando nosotros no estamos guardando la unidad, cuando cada quien hace lo que quiere, cuando cada quien gana para donde quiere. ¿Qué sucede? ¿Verdad? ¿Qué sucede cuando no amamos a la comunión? Cuando no amamos a los hermanos. ¿Qué sucede cuando no perdonamos, cuando no somos misericordiosos con los hermanos? ¿Qué sucede cuando no estamos funcionando juntos, cuando no vamos creciendo juntos en Cristo? Lo que sucede es de que somos cristianos que eh, hacemos sentir triste al Espíritu Santo. Entristecemos o contristamos al Espíritu Santo porque somos nosotros, son nuestras acciones las que lo hacen sentirse triste a Él. Amén, hermanos. Entonces, la palabra contristar no es cualquier cosa y debemos de prestarle mucho atención. En el original griego esta palabra contristar es causar dolor a alguien, es causar un gran dolor, no es simplemente dolor, sino contristar es causarle un gran dolor a alguien, en este caso a Dios. Contristar, hermanos, es también causarle una gran, no es ponerlo triste, sino causarle una gran tristeza a alguien, en este caso al espíritu. Un gran dolor o una gran tristeza a tal grado que lo llevamos hasta llorar. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, hemos pasado por ese momento de angustia, de tristeza, de una tristeza que no nomás nos ha entristecido, sino nos ha llevado a derramar lágrimas? Yo pienso que todos nosotros aquí hemos pasado por esa situación, ya sea que perdiste un ser querido, eso te trae mucha tristeza, y a tal grado de que es una gran tristeza porque perdiste a un ser que amabas tanto y te causó tristeza el que ya no esté contigo. Y esa tristeza era tan grande que te llevó a derramar lágrimas, ¿verdad? O tal vez atravesamos por alguna enfermedad terrible que nos trajo mucha aflicción, que nos trajo mucha tristeza y nos hizo hasta llorar. Tal vez por el otro lado alguien te ofendió, ¿verdad? Que eso también entristece. Cuando alguien te hizo algo, ¿verdad? Te ofendió, te hizo algo que te puso triste, una gran tristeza en ti. Alguien te decepcionó y te trajo mucha tristeza a tal grado que te hizo llorar. Entonces el apóstol Pablo nos quiere llevar a eso, a que miremos eso, porque si hablamos, como dicen allá, netamente, pues el Espíritu Santo, pues ¿cómo lo vamos a ver que esté derramando lágrimas adentro? O que esté llorando. ¿Verdad que no? Es el Espíritu que está dentro de nosotros. Entonces Pablo nos está dando, él es experto en metáforas, y él nos está hablando de un sentimiento que hay en Dios. Y nos habla de que podemos entristecer al Espíritu que está dentro de nosotros, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Lo podemos entristecer a tal grado de que lo podemos hacer llorar. Entonces Él nos quiere meter a que entendamos cómo es que se siente Dios cuando nosotros nos oponemos al Espíritu, cuando nosotros no hacemos caso al Espíritu. Pablo dice, entiendan que así como ustedes se entristecen a veces, ¿verdad? Y hasta lloran, pues lo mismo Dios. Para que lo entendamos, amén. ¿O cuántos han visto llorar a Dios? Pues Dios es espíritu, ¿verdad? Pero sí, de acuerdo a la palabra, Pablo nos quiere enseñar que Dios tiene sentimientos y que Dios también se siente triste cuando no hacemos su voluntad. O sea, cuando nosotros no caminamos de acuerdo al llamado que Dios nos dio, lo ponemos triste. Como cuando a ti no te hacen caso tus hijos. Cuando tú les dices algo a los hijos
y ellos hacen todo lo contrario a ti. Te faltan al respeto. Eso te pone triste y muchas veces nos hace llorar a nosotros. Porque no les dimos esa educación, y por el otro lado porque sabemos que les va a ir mal. ¿Sí o no? Pues lo mismo Dios. No nos educó de esa manera, no nos está educando de esa manera para que lo despreciemos y lo desobedezcamos. Y también Él porque sabe que no nos va a ir bien. ¿Me explico? Amén. Entonces sí entendemos que es un ejemplo que el apóstol Pablo nos está hablando, ¿verdad? Y por ejemplo, el Señor Jesús lo podemos mirar en la persona del Señor Jesús, lo podemos mirar cuando el Señor Jesús estuvo caminando aquí en la tierra, como todos nosotros. Él, si ustedes recuerdan, el Señor Jesús se entristeció en gran manera. El Señor Jesús llegó a llorar por la tristeza que había en él. Por ejemplo, vamos allá a ver a Lucas capítulo 19, cuando poquito antes de que lo tomaran prisionero para ser crucificado, cuando iba entrando a la ciudad, ¿verdad? Al pueblo. ¿Se acuerdan que lloró cuando miró a la ciudad? En el Lucas 19:41 dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo. Ahora, cuando estamos hablando, no me imagino al Señor Jesús. No, como muchos de nosotros. Al verla, al verla, al verla sintió una tristeza muy grande que de repente no nos ha pasado a nosotros. No gritamos, no estamos al llanto, ¿verdad? Sino que hay una tristeza y esa tristeza se te salen tus lágrimas. Pues así la miró, tuvo mucha tristeza al ver la ciudad. ¿Sabes por qué tuvo tristeza, no? Fíjate que ahí lo dice, y diciendo, oh, si tú también, tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. ¿Verdad? ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina quiere juntar a sus polluelos para protegerlos, para salvarlos, ¿verdad? Entonces, él al ver la ciudad lloró, se puso triste y lloró. ¿Por qué? Porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Amén. O sea que cuando afrentamos a Dios, afrentamos al Espíritu en este caso, cuando no obedecemos, cuando vamos en contra del Espíritu de verdad, en contra del Espíritu Santo, eso le entristece a Él en gran manera, a tal grado de que lo hacemos llorar. Mire, yo estaba estudiando esto y pidiéndole el perdón al Señor. Yo le digo, Señor, ¿cuántas veces no te he entristecido? ¿Cuántas veces no te he hecho llorar? Por mis irresponsabilidades, por mis rebeldías, por mis carnalidades, por no obedecerte. ¿Cuántas veces no te he puesto triste, no te he hecho llorar? Amén. A mí me ha tocado llorar por mis hijas, cuando han sido desobedientes y les ha ido mal. Me ha tocado llorar en gran manera. Y Dios me ha hablado y me ha dicho, así es como siento yo. Haz de cuenta. Cada vez que usted se sienta de esa manera, acuérdese que Dios así se siente cuando vamos en contra de Él. Amén.
En Mateo capítulo 25 una vez más lo miramos y hay otras más ahí donde donde el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él se puso triste y lloró, ¿verdad? Vamos a Mateo capítulo 25 versículo 37. Antes de ser arrestado nuevamente, cuando subió allá al monte, ¿verdad? ¿Se acuerdan que allá también se puso muy, muy triste? Dice, entonces, vamos al 37, Mateo 25, 37. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, no, entonces estoy mal. Donde está en el huerto de Getsemaní, cuando dijo que oraran junto con él porque iba a ser ya crucificado. No sé si es otro, pero apunté mal aquí entonces. A ver si me ayudan ustedes rápido. Donde dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Pónganle ahí y lo rápido lo lleva ahí. ¿No? Bueno, se lo leo y usted lo escucha. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. En el 26, ¿verdad? Entonces yo andaba uno atrás. Amén. Entonces, los estoy llevando aquí para que miremos, pues, que el Señor Jesús cuando estuvo aquí, ¿verdad? Caminando como nosotros humanamente, Él se entristecía y Él lloraba. Por ejemplo, no me voy a meter a por qué, pero usted ya se da cuenta por qué se puso tan triste, ¿verdad? Dice, me llama la atención donde dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, imagínese lo que sentía el Señor, porque Él sabía lo que iba a suceder, y usted ya sabe que todo, todo el castigo que iba a venir sobre nosotros por causa del pecado, lo iba a llevar el Señor Jesús. Todo nuestro pecado iba a irse sobre el Señor Jesús. Imagínese una persona santa, apartada del mal, iba a cargar tu pecado y el mío y de todo el mundo. Y Dios iba a derramar su ira sobre él. La ira que te correspondía a ti y a mí fue derramada sobre él. Ese momento donde Dios lo iba a abandonar para juzgarlo. Eso era tremendo. A veces nosotros duramos días estar fuera de la presencia de Dios. Imagínese Él. Amén. Pero estoy llevándolos ahí nada más para que veamos que pues Él lloró. ¿Se acuerdan cuando se murió Lázaro? Lázaro era muy amigo del Señor Jesús. Marta y María, una familia muy acercada y muy amigos a la cual el Señor Jesús amaba mucho. La Biblia lo dice que los amaba mucho. Y pues el Señor ya sabía todo lo que iba a pasar y ya sabemos que lo que quería era que miraran que era Él era la resurrección, la verdad y la vida. Pero miramos ahí que cuando llegó ahí se dio cuenta, pues él ya sabía, pero cuando le dijeron que ya pues su amigo Lázaro se había muerto y al mirar a Marta y a María, todos los que lo amaban, llorando, también con ellos se puso, se sintió triste también y lloró, ¿verdad? Pero ahí podemos sacar más cosas más interesantes porque había ahí mucha incredulidad, ¿verdad? Y el Señor Jesús a veces por nuestra incredulidad, por nuestra dureza de corazón, por no reconocerlo como lo que es, eso le entristece a Él. Como el no ser obedientes al Espíritu, el no hacerle caso a la voz del Espíritu, el no ser guiados por el Espíritu, sino todo lo contrario. Porque hoy vas a aprender que si no vivimos de acuerdo al Espíritu, nosotros vivimos de acuerdo a la carne. Y es por eso que ponemos triste
al espíritu, pero lo ponemos triste en gran manera, a tal grado que podemos ahora mirar que Dios lo podemos hacer llorar en nuestro interior. Amén. Entonces el apóstol Pablo quiere que nosotros vayamos prestando atención a lo importante que es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Mira, esto es importante mirarlo. Pablo no dice, no contristen a Dios, no contristen a Cristo o al Señor Jesucristo. Pablo dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de nuestra redención. Quiere decir que el Espíritu Santo entró con un propósito en nosotros. A Él se le llama el Espíritu Santo, de acuerdo a Efesios 4, Él es el Espíritu Santo, es el Espíritu de vida, es el Espíritu de vida, es el Espíritu glorioso, el Espíritu que glorifica. O sea, mira la tarea que tiene el Espíritu dentro de nosotros. Él nos unió, ¿sí o no? Por ese Espíritu, por eso Pablo dice, guarden la unidad del Espíritu, ¿verdad? Y caminen de acuerdo a ese llamado que tienen. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos desobedeciendo eso, haciendo otras cosas, por ejemplo, Pablo dice en los versículos anteriores, donde nos quedamos, que nosotros tenemos que vestirnos del nuevo hombre. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Por ejemplo, si nos lleva a vernos a Efesios capítulo 4, regreso al versículo, nos vamos al versículo 20. O vamos al 22 de una vez, porque ya eso fue lo que estudiamos en los versículos, en el estudio pasado, pero nos quedamos ahí. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, de que nuestra mente tiene un espíritu que la tiene que gobernar. No vaya a creer que como predican algunos, que el espíritu está acá en nuestra mente. No, el espíritu está dentro de nuestro espíritu, ¿verdad? Pero esta mente tiene que estar puesta en el espíritu. Cuando esta mente está puesta en el espíritu, nosotros vivimos en el nuevo hombre. Por ejemplo, en el viejo hombre es Adán, ¿ok? Pero en una forma práctica, en nosotros, experimentar esa vida de Adán, o ese viejo hombre, o esa vieja naturaleza en nosotros, es que nuestra mente esté puesta en nuestra carne. Esa es la vida del viejo hombre. Cuando nosotros nos ocupamos, cuando ponemos esta mente en las cosas de la carne, dice Romanos 8, Pablo a los romanos les dice que van a encontrar muerte. Van a encontrar muerte, pecado, una vida caída, una vida desagradable a Dios. Eso es andar en el viejo hombre. Pero el nuevo hombre es el espíritu con la mente del hombre. Ese es el nuevo hombre. Entonces, cuando nosotros ocupamos nuestra mente en el espíritu, andamos en Cristo, en la vida nueva, en el hombre nuevo. Amén. Y cuando andamos nosotros ejercitando nuestra mente en el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu, obedeciendo en el Espíritu, caminando en el Espíritu, nosotros nos estamos vistiendo de Cristo, vistiendo del nuevo hombre, porque ahí está la vida, porque el Espíritu ocupa, porque la mente puesta en el Espíritu es vida, amén, y paz, es vida y paz, ahí está la vida, amén. Entonces dice ahí que cuando nosotros andamos de acuerdo al nuevo hombre, el Espíritu anda contento. El Espíritu que mora en nosotros anda contento, hermano. Pero cuando andamos, porque si no andamos en el nuevo hombre,
No puede decir yo no ando ni en uno ni el otro. No, no, es que aquí o andamos en el Espíritu o andamos en la carne. O andamos agradando a Dios o no lo andamos agradando. O lo andamos obedeciendo o lo andamos desobedeciendo. Entonces, si nosotros andamos de acuerdo al Espíritu, al nuevo hombre, nosotros vamos a ser personas que mantienen alegre al Señor. Y cuando Él está alegre, o el Espíritu, cuando está el Espíritu, es porque Él está llevando a cabo la obra dentro de nosotros. Porque el Espíritu Santo no solamente entró para regenerarnos, para darnos la vida, sino para santificarnos. Es el Espíritu Santo, pero también es el Espíritu de realidad, el Espíritu que guía. Entonces nos imparte la verdad de Dios, que es contrario a la mentira. Amén. Entonces cuando andamos de acuerdo a la verdad del Espíritu, cuando andamos viviendo una vida apartada por el Espíritu, ¿verdad? Entonces la vida del Espíritu está llevando a cabo esa obra y nos está cambiando, o sea, nos está transformando y luego nos conforma a la imagen de su Hijo y luego nos va a glorificar, porque para eso se metió. Esa es la meta, ¿verdad? Esa vida que vaya creciendo hasta el grado de llevarnos a esa gloria. Amén. Entonces, esa es la obra, es la obra del Espíritu. Por eso Pablo habla de que no contristemos no a Dios ni a Cristo, sino al Espíritu, porque Él ahora está obrando en nosotros. El Espíritu Santo es muy importante dentro de nosotros, hermano. Por eso Pablo una y otra vez, vivan de acuerdo al Espíritu, ocúpense en el Espíritu, sean guiados por el Espíritu, ¿verdad? Porque para eso se nos dio. Porque si nosotros nos dejamos gobernar por esa vida, vamos a llegar a ser cristianos gloriosos, que es la meta de Efesios. Llegar a ser una iglesia gloriosa, llena de la vida de Dios. Amén. En Efesios capítulo 4, versículo, vamos al 25. En los versículos que continúan. Por lo cual, desechando la mentira, mira bien, por lo cual desechando la mentira, porque el Espíritu Santo que está dentro de nosotros es el Espíritu de realidad, el Espíritu de verdad. Eso fue lo que el Señor Jesús dijo que nos daría, ¿no? El Espíritu de verdad, el Espíritu de realidad, el cual nos guiaría a toda la verdad. Entonces dice, por lo cual desechando toda la mentira, todo lo que tiene que ver con el viejo hombre, ¿verdad? Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque tenemos el Espíritu de verdad dentro de nosotros. Y si nosotros somos guiados por el Espíritu, si nosotros nos dejamos mover por el Espíritu, vamos a hablar las verdades de Dios, la verdad de Dios, vamos a hablar verdad. O sea, vamos a estar ministrando la vida a los hermanos, la realidad de la vida de Dios a los hermanos. Amén. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ya ve que ahora estas cositas que Pablo va a hablar que son negativas, van de acuerdo a los dos puntos que hemos venido recalcando. Nuestro caminar, nuestro andar y el guardar la unidad, porque nos están relacionando con los hermanos, ¿verdad? O sea, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, con su próximo, porque somos miembros los unos de los otros, somos hermanos, estamos en la verdad, tenemos el Espíritu de verdad, por lo tanto tenemos que hablar verdad entre nosotros. Amén. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. O sea, está bien que nos enojemos, pero no pequemos. Pero como nosotros no podemos enojarnos sin pecar, mejor no te enojes, ¿verdad? Porque si te enojas, vas a entristecer al Espíritu porque pecas. Pero si puedes tú enojarte sin pecar, no hay ningún problema. Pero Pablo ahorita nos va a decir, pero no les aconsejo. Como que si nos conociera,
¿verdad? El Señor Jesús muchas veces los ves tú como molesto. ¿Te acuerdas cuando entró al templo y estaban los que vendían ahí, los agarró como un checote, los sacó a chicotazos, tumbó todo ahí, pero sin pecar? Pues Él es la vida, ¿verdad? Adorados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Hombre, fíjese bien, nosotros como creyentes que tenemos el Espíritu de verdad, ¿cuántos días nos pasamos enojados? Si a veces nos peleamos con nuestra esposa y pasamos todo el santo día y hasta 2 enojados, que no se diga con un hermano. Pasamos meses enojados. Imagínate cómo cargamos al Espíritu dentro de nosotros. Alegre no, ni triste, sino muy, muy triste. Porque dice Dios, ¿cómo es eso? Si yo soy la verdad, yo soy la vida. Amén. Versículo, o sea, de que tenemos que acudir rápidamente al Señor, hermanos. No podemos estar, somos familia, somos los hermanos. No podemos vivir enemistados. Ahora, si tu hermano no te quiere hablar, pues ese es su problema. Porque hay hermanos en Cristo que no me hablan a mí. Pero ese no es mi problema. Ya fui y les pedí perdón. Ya fui y les tendí mi mano. No me la quisieron agarrar. No me quisieron perdonar una y otra vez. Ese no es mi problema. Ese no es mi problema. Entonces, la cosa es de que tú te sientas que tú estás buscando la comunión, que amas, porque nos vamos a ofender, ¿sí o no? Pues nos vamos a ofender y nunca digamos, hermano, ya no lo vuelvo a hacer. No, no. Si yo te ofendo, pueda que te diga, hermano, perdóname, pero tal vez lo vuelva a hacer otra vez, porque vamos a ofendernos, pero hay que estar practicando la vida, el perdón, el perdón, el perdón, el perdón, hasta que poco a poco vayamos dejando se vaya viendo la vida de Cristo. Porque tampoco estoy diciendo que todo el tiempo tenemos que andar ofendiéndonos, ¿verdad? Ni deis lugar al diablo. Este es muy, muy, muy importante porque casi antes de concluir o de llegar al 30 y brincarse a otros puntos que siguen después del 30, Pablo mete este asunto que es importante, ni deis lugar al diablo, porque es muy importante tener presente a este. Sí, porque mire, Pablo dice, ni deis lugar al diablo. Para que veamos mirando lo que es darle, ya usted ya entiende lo que es darle lugar al diablo. Por ejemplo, si hablamos mentiras de los hermanos, ¿qué pasa? Oh, y el diablo dice, qué bueno que me das ese lugar, porque es aquí donde yo voy a entrarle. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que entender que no tiene nada que ver con los hijos de Dios. No tiene nada que ver con nosotros. Pero de repente se echa sus vueltas para ver quién nos escucha hablar, para ver qué estamos haciendo, para ver si le damos una chancita para él aprovecharla y hacerla de él con nosotros los hijos de Dios, que es estorbarnos, que es estorbar el plan de Dios. Y ay, cómo estorba entre los hermanos, porque los hermanos le dan lugar al diablo. O sea, tan pronto te ofenden, te enojas y dice el diablo, ¿sí? Oh, me está dando lugar, ok. Y entra y dice, no te enojes, ódialo con odio jarocho. Y véngate. Y te empieza a meter a tal grado que andas tú, pero mal, hermano. Ya es una rabia la que traes ahí. Un odio jarocho, como dice aquel. Le damos lugar al diablo. ¿Sabías tú que, cómo se dice, por ejemplo, Dios es omnipresente, Él está donde quiera. Dios es omnisciente, ¿verdad? O sea que Él conoce todas las cosas. Dios es el único que conoce todas las cosas. Conoce el pasado, el presente y el futuro. ¿Tú crees que Satanás lo conozca eso? Él no es omnisciente. Él no conoce todas las cosas.
Él no conoce lo que estás pensando tú, pero Dios sí, porque Él es Dios. Pero Satanás no, Él no conoce lo que tú y yo estamos pensando. Ah, pero si le damos lugar y dice, ya te entendí, ya te entendí. Él está esperando, hermano, Él está esperando que tú hables. Ay, es que yo siento aquí como que tengo un tumor. El diablo, ya sé, ya sé. Yo me encargo de que si no tienes, te salga un tumor ahí. ¿Sí me entiende? O sea, que le damos nos abrimos a Él y le damos a conocer cómo está ahí. Él aprovecha. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, vamos nosotros y nos juntamos con unos hermanos y de repente empezamos, fíjate que el hermano fulano y el otro está ahí. ¿Qué? A ver, dice, a ver, ¿qué pasó? ¿Verdad? No, pues que el hermano, y empieza él a echarle, no, es más, y empieza a meter y a meter y a meter, y se mete. Y ya cuando menos acordamos, ya está bien enredado ahí. ¿Me explico? Lugar al diablo. Él no sabe lo que está pasando contigo, no es Dios. Él no sabe lo que tú piensas. Pero una vez tú empiezas a abrir tu boca y a decir lo odio con odio jarocho. Y él luego para las antenitas. Muy bien, yo me encargo de lo demás. Sí, a que te llenes que te vuelvas amargado. Te amarga la vida. Y resultamos, ¿qué, hermano? Entristeciendo. Porque el Espíritu Santo dice, pero para eso estoy yo aquí, para que tú me obedezcas, para que tú me hagas caso. A mí no le hagas caso a Él. ¿Sí o no? Para que te muevas en mi verdad. Por eso, hermano, no debemos de mentir. No podemos estar hablando mentiras, pues, de los hermanos. O sea, si alguien te lleva un cuento de un hermano y tú no lo has escuchado, tú no lo has visto, tú no te creas. Pero el bendito problema que tenemos, tan pronto nos cuentan algo, ya pensamos que es real y verdadero. Y si aquel lo odia, el que te platicó está lleno de odio, te lo metí tú también sin saber si es verdad, ya lo odias al otro. No, hermano. Le damos lugar al diablo y se hace una división. Todo lo contrario. Se dividen los hermanos, se divide la obra. Y es lo que quiere el estorbar. Y nosotros fuimos, porque a veces le echamos la culpa a Él. No, Él va a decir, ustedes empezaron a abrir la boca y a hablar mentiras. Y pues yo soy el padre de mentiras. Si hay alguien mentiroso, yo. Así es de que quieren hablar mentiras, ahí estoy, para que hablen de verdad mentiras. Entonces esto es muy serio. Amén. En Romanos capítulo, 15. Entonces tenemos que hacerle caso al Espíritu, porque el Espíritu está ahí adentro de nosotros para santificarnos, está ahí para transformarnos, está ahí para conformarnos a la imagen de Cristo y para llevarnos a una vida gloriosa. Amén. Mira, dice, más os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. ¿Te das cuenta? Que esa es la obra del Espíritu. Él está obrando dentro de nosotros, impartiéndonos la vida, para apartarnos de esa vida vieja, ¿verdad? Santificarnos para transformarnos, para conformarnos y para llevarnos a esa vida gloriosa, a tal grado de que nosotros, hermanos, cuando nos reunamos, realmente mire Dios que estamos caminando de acuerdo a nuestro llamado y que nosotros estamos guardando la unidad o salvando la unidad, ¿verdad? O no estamos dañando la unidad. Entonces esto es alegría para Dios. Dios se pone contento y Dios puede decir, este es mi hijo amado, quien me complace. Amén, hermanos. Pero de lo contrario, ponemos triste a Dios. Y
y lo hacemos llorar dentro de nosotros. Amén. Cuando no vivimos de acuerdo a la guianza del Espíritu. Cuando andamos enojados con nuestros hermanos. Cuando andamos expresándonos mal de nuestros hermanos. Cuando andamos juzgando mal a nuestros hermanos. Cuando no estamos dispuestos a perdonar a nuestros hermanos. Eso es ignorar al Espíritu. Amén. Y eso es traerle gran tristeza. Porque dice, así no lo llamó Dios. Ni tampoco esa es la unidad del Espíritu. Amén. Regresemos a Efesios capítulo 4 versículo 28, donde vamos, porque el tiempo se está terminando. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que pasa necesidad. Vea que todo esto es una vida práctica. Todo esto está relacionado con nuestro prójimo, con nuestro próximo, con nuestros hermanos. 29. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Te das cuenta? El Espíritu dentro de nosotros es la gracia de Dios. Él se está moviendo, impartiendo nuestra vida para que nosotros ministremos la vida a los demás miembros. Por eso, hermano, cuando estamos siendo guiados por el Espíritu, todo lo que vamos a hacer es que edifica a mis hermanos. Yo no voy a hablar, yo no voy a hacer cosas que no edifican a mi hermano. Y me da tristeza, porque ya hay muchos hermanos que se creen más duros espiritualmente y actúan, hermano, como que si fueran unos niños. No les preocupa la iglesia. Les preocupa más ellos. Hacen cosas que no les importa lo que suceda con la iglesia. Yo he entendido lo que es la iglesia, lo que eres tú. Y aquí me vas a tener hasta que Dios me tenga aquí. Porque yo no puedo correr a donde yo quiera. Tengo a mis hermanos. Pero hay hermanos que no les interesa. Es importante que nosotros, hermanos, vayamos captando lo que Dios nos quiere enseñar. Amén. Y estamos en el 30 ya. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de nuestra redención. El día de la redención es ese día glorioso que todos esperamos en la resurrección. Que todo nuestro cuerpo sea glorificado. Amén. Dice, quítese y sigue él, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Todas estas cosas negativas van en contra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y son cosas que le causan mucha tristeza. Y es por eso que Pablo que nos encarga que debemos, que por ningún motivo debemos darle lugar al diablo. Amén. Porque entonces dañamos la unidad. No guardamos la unidad del Espíritu. No salvaguardamos, como dicen, la unidad del Espíritu. Sino que dañamos la unidad. Nos hacemos uno con el diablo. Él lo que quiere es estorbar en la obra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que ir entendiendo lo que Dios quiere para nosotros. En el 32, vamos. Antes sed benignos. Ahora sí, antes sed benignos unos con otros. ¿Qué dice? Misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Cuando nosotros estamos practicando todas estas cosas, nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu. Nosotros estamos caminando de acuerdo al llamado con que Dios nos llamó y estamos guardando la unidad del Espíritu, porque somos obedientes al Espíritu. Amén. Nosotros nos compadecemos de los hermanos. Nosotros, hermanos, somos amables con los hermanos. Nosotros
buscamos el bien para nuestros hermanos. Nosotros somos misericordiosos con los hermanos. Amén. No merece mi perdón, pero Dios me perdonó. Yo sé que a veces nos ofenden y que esa ofensa no merece perdón, pero yo soy misericordioso y tengo el Espíritu. Amén. Por lo tanto, yo no merecía que Dios me perdonara mi ofensa. Fue tan grande mi ofensa para Dios que no merecía que Dios me perdonara. Pero como Él es misericordioso, Él me perdonó. Lo mismo dice Pablo, de la manera que Cristo los perdonó, ustedes también perdonen. A veces nosotros sabemos que no merece nuestro perdón, pero como somos misericordiosos, podemos nosotros ir ahí para perdonarle. Amén. Y eso trae vida. Trae vida para ti y trae vida para el que perdonas. Pero cuando no perdonamos, pensamos nosotros que el no perdonar le hacemos bien, si nos estamos haciendo muy mal en nosotros mismos. Porque lo que se va a ver, la tristeza que está dentro, se va a ver en nosotros también. Muchos hermanos ya no disfrutan su vida cristiana, no disfrutan su salvación, porque lo que hacen es solo es entristecer al Espíritu, y pues se mira en ellos, hablando espiritualmente. Amén. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude pues a vivir de acuerdo a como Dios nos llamó. Somos de arriba, no somos de aquí. Somos hijos de Dios. Tenemos que vivir como tales. Somos llamados a vivir juntos, a guardar la unidad, de todos ir creciendo en una misma dirección y de cuidar esa unidad, de no dañarla. Por eso tengo que tener cuidado. Y sabes, a medida de que tú te estás metiendo con el Espíritu, no te vas a esforzar por dañar la unidad, no, porque ya va a ser la vida de Dios en ti. Y siempre vas a estar mirando no por ti, sino por los demás hermanos. Amén. Si tú se me acabó el tiempo, si vas a Nehemías 8, por ahí del 10 en adelante, o si lo quieres leer todo, te vas a dar cuenta que de repente el pueblo como que se despertó y mandaron traer la ley para que se les leyera. Y Nehemías dijo, bueno, tráigansela. Y empezaron a estudiar, empezaron a leerla, empezaron ahí, se postraron y adoraron a Dios. Y dice que Dios se puso bien contento por lo que estaban haciendo ahí, adorando todos juntos a Dios, estudiando las escrituras, estudiando la ley pues, y todo el pueblo estaba postrado adorando a Dios. Y fue cuando Nehemías dijo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. O sea, de que no el gozo de nosotros es nuestra fortaleza, porque muchos predican ahí que hay que estar alegres para estar fortalecidos. No, ¿cómo vas a estar alegre tú si estás triste? O sea, aquí está hablando de Dios. Cuando lo tenemos alegre, cuando Dios, al Espíritu Santo, cuando está alegre, no está triste. O sea, cuando está alegre, como digo aquel, si está alegre no está triste. Y si está triste es que no está alegre. O sea, cuando tenemos al Espíritu Santo alegre, eso es nuestra fortaleza a nosotros. Cuando no lo tenemos alegre, no somos tan fuertes nosotros. Porque lo hemos ignorado. Nos afrentamos de Él. O sea, vamos en contra de Él. Nos oponemos al Espíritu. No nos dejamos gobernar, no nos dejamos guiar por Él. ¿Tú crees que va a haber mucha fortaleza en nosotros hablando espiritualmente? Débiles, derrotados. Porque por eso viene la tristeza, porque por una parte lo ignoramos, por otra parte no nos va a ir bien. No nos va a ir bien. Porque vamos a ser arrastrados por el engaño del diablo.
Vamos a ir en otra dirección en la cual Dios no nos llamó y nos va a ir mal. Por eso quise terminar con Hebreos capítulo 10, versículo 26. Esto sí lo leemos y luego ya terminamos. Pero miremos pues que cuando tenemos contento a Dios, ahí está la fuerza. Amén. Y en esto consiste la vida cristiana. Por eso dice la palabra, dice que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Amén. O sea, de que está dando fruto en nosotros el Espíritu, porque tener contento a Dios y estar contentos nosotros y fortalecidos es un fruto del Espíritu. Está dando resultado el Espíritu dentro de nosotros. Amén, hermanos. Porque se va a reflejar esa alegría en nosotros. Aleluya. Vamos a leer desde el versículo, dijimos 26 hasta el 31. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muera irreprensiblemente. ¿Cuánto más? Fíjate, si eso era la ley, ¿cuánto más castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos. Dios vivo. Esto es serio. Todos ya sabemos aquí, hermanos, que vivir la vida de Cristo hay una recompensa. No vivir la vida de Cristo no significa que tú te vas a perder para siempre. Tú eres hijo de Dios para siempre. Pero por no vivir esa clase de vida, de acuerdo a ese llamado, hay un castigo para los hijos de Dios. Un castigo solamente por 1000 años. Después del año aprenderemos a amar a Dios y entonces saldremos para estar ahora sí amando a nuestros demás hermanos. Amén. No vamos a estar con ellos hasta que aprendamos a amar a Dios. Y de ahí salimos ya amando a los hermanos para estar juntos todos en la Nueva Jerusalén. Yo quiero amar a mis hermanos aquí. Quiero vivir la vida del Espíritu. Que Dios nos ayude a estar siendo obedientes, siendo guiados, caminar de acuerdo al Espíritu Santo, para que Él nos vaya santificando, nos vaya cambiando, nos vaya transformando y nos lleve a esa gloria, para todos juntos ser la esposa gloriosa. Amén. Terminamos el capítulo 4, terminamos en esta tarde. Póngase de pie. Gloria a Cristo Jesús. Padre Celestial, le damos gracias por tu palabra, gracias por los hermanos, gracias por este tiempo tan precioso de estar aquí estudiando su palabra y adorándole, Señor. Gracias porque sé que este capítulo 4 ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Hemos aprendido, Señor, que el capítulo 4 se resume en 2 cosas muy importantes, que es nuestro andar de acuerdo a ese llamado con que tú nos has llamado, Señor, y el guardar la unidad del Espíritu. Todo eso, Señor, de los dones que estudiamos, todo eso, Señor, de la cautividad, todo eso de crecer hasta llegar en la misma fe, crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, de llegar a la estatura del varón perfecto, de las corrientes del engaño, Señor, de dejar la niñez y ir a la madurez. Todas esas cosas que nos hablaste, Señor, tienen que ver, Padre, con que nosotros andemos de acuerdo a nuestro llamado y guardemos la unidad del Espíritu, porque para eso nos has hecho uno, Señor, y nos has llamado para llegar a ser tu iglesia gloriosa. Ayúdanos a vivir siempre
prestos al Espíritu. Ayúdanos a ser guiados por el Espíritu. Ayúdanos a caminar y a estar siempre ejercitando nuestra mente en las cosas del Espíritu. Eso va a ir cambiando nuestras vidas, Señor. Y eso nos va a ir llevando a amar más y más a nuestros hermanos. Y eso nos va a llevar a estar siempre guardando esa unidad. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este capítulo 4. Gracias, Señor, oramos para que nos despidas en paz de este lugar. Nos lleves bien a casa en el nombre de Cristo Jesús. Y todos nos despedimos con un fuerte amén y amén. Y un aplauso para nuestro Dios. Gloria al Señor. Terminamos. Saluda a tu hermano, dale un abrazo y así estamos despedidos.